Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esto. Recién empieza estamos terminando esta semana donde hay un montón de noticias que tienen que ver con la economía. Vamos a hablar un montón de economía, está Julia Estrada y hay novedades con el precio de las naftas. Atentos porque hubo todo lo que viene pasando este enero, no solamente ahora, lo que decide el gobierno de Alberto Fernández no tiene que ver solamente con este verano, este trimestre, sino que puede ser muy simbólico para lo que viene, para el resto de su gestión y también muy importante porque va a impactar en algo de lo que habló hoy Alberto Fernández, que son las expectativas de los argentinos y argentinas que ven cambiar en algunos casos su bolsillo y en otros todavía vamos a ver qué es lo que pasa con los precios. Vamos a hablar de eso porque ayer se conoció el dato más fuerte de la economía, que es que después de 28 años volvimos a tener una inflación récord, 50 y casi 54% la inflación que dejó Mauricio Macri en todo 2019 y hay mucho para leer ahí y vamos a charlarlo con Julia Estrada, con Sergio Chousa y también vamos a ver un informe especializado en el tema en esta semana que la nafta va a ser importante. Alberto Fernández dice la expectativa que genera el aumento de nafta impacta mucho en el resto de los precios y no solamente la expectativa, sino la realidad. Cuando sube la nafta, sube todo lo otro, así que vamos a ver qué pasa. Una semana también cargada desde lo simbólico, porque el ex gobierno, la oposición, está jugando su partido simbólicamente muy fuerte con el tema Nisman. Se cumplen 5 años de la muerte del fiscal y va a haber una marcha el sábado, donde va a estar ahí Patricia Bullrich, la jefa del bloque que dejó Mauricio Macri, la jefa del partido que dejó Mauricio Macri, y lo vamos a hablar con Tuni Coleman, que sabe un montón del tema también ahora en un instante nada más, y vamos a tener novedades y también análisis sobre lo que está pasando lamentablemente en Rosario, 17 muertos en apenas 2 semanas y mucho que hablar. Hay algo que ayer hablamos, en esto recién empieza, pero hoy vamos a volver a dar más datos. Pero lo que les decía, la actualidad informativa en C5N, estamos todo el día contándole lo que está pasando y hace muy poquito terminó una reunión entre Alberto Fernández y los principales voceros de las petroleras. Bueno, lo más importante tiene que ver con lo que va a pasar con las naftas y el que más sabe en la Argentina sobre el tema es Nicolás Gandini y está en comunicación con nosotros. Nicolás, ¿cómo estás? Te habla Darío, ¿me escuchás? Ah, no está todavía, vamos ahí en un ratito a hablar con Nicolás, que tiene información sobre lo que pasó en esa reunión, donde Alberto Fernández dio distintos indicios sobre lo que puede pasar. Claro, está en el medio de una negociación muy importante, las petroleras fueron muy beneficiadas en la primera parte de la gestión de Mauricio Macri, después también, pero al principio, cuando estaba Aranguren y cuando se dolarizó fuerte el precio de las naftas, es donde impactó muy fuerte, muy directamente con el precio de los alimentos y con todo lo que consumimos. Y vamos entonces a empezar con el tema Nisman. Se cumplen 5 años de la muerte del fiscal y lo que les decía, va a haber una concentración, una marcha y ahí van a estar referentes de la oposición, principalmente del partido de Mauricio Macri y del ala de Mauricio Macri, siempre que hablamos de los más conversadores y los más agresivos. Bueno, el que sabe mucho es Tuni Coleman, que sí está en línea con nosotros. Tuni, ¿cómo estás? Y contanos un poquito, bueno, ¿qué va a pasar el sábado y cómo se lee políticamente esto? Hola Darío, querido, ¿cómo vamos? Bueno, sabés que alrededor del caso Nisman en la propia investigación se politizó todo tanto, de una manera tan escandalosa, que, bueno, nada, empujaron esa investigación, la quitaron de la justicia que lo estaba investigando, de la fiscal Fein, se la llevaron a Comodoro Pi y como siempre en Comodoro Pi todo se empantanó en la política, por lo tanto después le mandaron a hacer una pericia a la Gendarmería que dictaminó al revés de lo que habían dicho el Cuerpo Médico Forense, la Policía Federal, que a Nisman lo mataron. Sobre esa base, el PRO hizo una enorme ofensiva
con el caso Nisman, lo utilizó para las elecciones de 2015 y nuevamente quiere o lo va a utilizar en este 5º aniversario que se cumple pasado mañana sábado, ¿no? Bien, vamos a repasar algo de lo más relevante esta semana que tiene que ver con esta nueva conmemoración y que es que las organizaciones, las mutuales, la DAIA y desde AMIA dijeron que no van a participar. Tenemos un destacado para mostrarles bien cómo se comunicó eso y le queremos preguntar a Tuni sobre el tema, que no van a participar de esta conmemoración. Las internas políticas complican la organización del acto para rendir homenaje a Alberto Nisman. La Asociación de Fiscales de la Nación, la DAIA y la AMIA decidieron no concurrir al tributo que se hará este sábado frente al Teatro Colón por considerar que se transformó en una convocatoria opositora al gobierno. Tuni, la novedad acá no es que sea una convocatoria, bueno, ahora opositora, antes afín al gobierno de Mauricio Macri, sino que estas organizaciones lo dicen así tan abiertamente, o ¿qué es lo que hay que leer acá? Yo creo que el devenir del caso ha puesto muy en duda toda la investigación y entonces la AMIA, la DAIA quieren ser más cautos. Y me parece que sobre todo hubo una fuerte ofensiva del sector más duro del PRO para apropiarse del acto. Los oradores van a ser Waldo Wolf y Patricia Bullrich. Esto te muestra el carácter. Entonces, la verdad que espantaron al sector más moderado de Cambiemos, por supuesto a las organizaciones, también a la madre de Alberto Nisman, que no va a ir a ese acto, y tampoco a la Asociación de Fiscales que encabeza Carlos Rívolo. Todos dijeron, no, este es un acto contra el gobierno, nosotros queremos hacer un homenaje a Nisman. Entonces se abrieron y casi todos participan de un homenaje que se le hace en el cementerio de La Tablada el domingo a la mañana. Y Tuni, ¿por qué queda Patricia Bullrich como la vocera, la organizadora, o al menos la más estridente vocera de esta conmemoración? ¿Siempre tuvo esta relación Patricia Bullrich o fue una de las voceras del macrismo en este tema? ¿O por qué ahora quedó así? Yo creo que sí, que ella fue siempre del ala más dura del macrismo. Recordá que presionó en forma muy notoria junto con algunos otros, pero Waldo Wolf era uno de ellos, Laura Alonso era la otra. En la noche previa a la muerte de Nisman lo presionaron mucho para que fuera al Congreso a hablar de su denuncia. Esperaban que eso fuera un paseo opositor, iba a ir Nisman y la oposición, pero después el Frente para la Victoria, en ese momento, que era el oficialismo, dijo, no, nosotros también vamos y queremos cámaras de televisión. De manera que, de todas maneras, esos cuadros del PRO en aquel momento todavía no eran gobierno, presionaron muchísimo a Nisman para ir de frente echándole la culpa de la muerte de Nisman a Cristina Fernández de Kirchner. Todo gira alrededor de esto, todo el tiempo, ir contra el Frente para la Victoria, contra Cristina, etcétera, etcétera. Ese es el centro, y yo creo que las personas que vayan tienen eso como eje, ¿no? Ir contra el gobierno de Cristina. Y aunque haya, esto es una opinión que te pido, pero aunque haya cada vez más datos, más documentales, más informes que se sigan viendo, para vos hay una parte de la población que va a seguir con esa idea, va a seguir con ese pensamiento, ¿no? Para mí sí que hay gente que sigue sin querer para nada ni al peronismo ni a Cristina, claro, y que sigue teniendo eso como eje. Fíjate que hoy durante el día hubo un detalle o una decisión muy importante y muy trascendente, que es que Alberto Fernández viaja a Israel la semana que viene. Claro, sí, entonces, sí. Porque se cumplen 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Es una fecha que se va a conmemorar mundialmente en Auschwitz y en Jerusalén. Y Alberto Fernández va a ir. Entonces, el argumento de ayer,
tremendo de Elisa Carrió diciendo que son antisemitas, etcétera, etcétera, y se le cae un poco a pedazos. Que prácticamente quiso decir que la AMIA y la DAIA fueron cómplices del memorándum. Sí, sí, sí. Y cosas por el estilo, que la AMIA y la DAIA estuvieron en contra totalmente del memorándum. A mí me parece que tuvieron hasta posiciones nefastas, como las de acusar por traición a la patria. Pero nadie podría decirle a la AMIA y la DAIA que estuvieron del lado del gobierno de Cristina o del lado del memorándum o en contra de Nisman. No, la verdad que no. Pero entonces se enceguecen tanto con el odio, se enceguecen. Vos pensá lo siguiente, Darío. Sí. Elisa Carrió dijo que el atentado fue cometido por un comando de iraníes que llegó en buquebús y que se fue esa misma noche. Sí. Obligó a la fiscal Viviana Fein a pedirle a buquebús y a todas las empresas que llegaban ese día a la Argentina los listados de pasajeros para ver si había iraníes o no había iraníes, si había gente de Medio Oriente, gente rara. Se perdió tiempo en eso, y algo... en esa cosa demencial. Sí, y algo que se trata de dilucidar buena parte de la política es qué espacio van a tener ese tipo de personajes, de políticos, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, los más agresivos, ¿no? Y que siguen a su manera, tuiteando fuerte, denunciando cualquier cosa. Para vos, tu intuición, al menos en los próximos meses, ¿qué lugar le queda a ese tipo de política? Y si yo veo en general en el mundo, diría que la grieta está fuerte, en general. Sí. Está fuerte en Brasil, está fuerte y con otro carácter, pero también está fuerte en Estados Unidos, está fuerte en España. Entonces, me parece que las tensiones están presentes en casi todos lados, de manera que los Bolsonaro argentinos tienen espacio, me parece. Ahora, mucho espacio, poco espacio, un poco va a depender de qué tal le va al gobierno, a la administración. También es muy importante que la administración de Alberto Fernández realmente establezca puentes con la oposición. Sí. Realmente. Para mí arrancó con fuerza en eso y como que se diluyó. Yo creo que en la organización de precios cuidados, por ejemplo, sí, y tiene que haber gente. El otro día Santiago Cafiero se reunió con intendentes y debió haber intendentes de Cambiemos, debieron citar a intendentes de Cambiemos. Claro. O sea, hay ahí todo un espacio en el cual también va a depender mucho de lo que haga el gobierno de Alberto Fernández. Y con el tema, ayer se habló del tribunal ético que se va a conformar, vino Eduardo Barcesat, pero más allá del tema Nisman, ¿quedan en pie los mismos mecanismos que funcionaron con el tema Nisman, al menos para crear esa causa judicial, esa fake news, como lo llama Pablo Dugan, el aparato mediático, el aparato judicial, sigue de la misma manera o al caerse y verse cada vez más datos del caso Nisman se van desarmando también? ¿Qué opinas? No, me parece que el aparato judicial es un aparato que existe en la Argentina, que existe en Brasil, que existe, lo hemos visto en Bolivia, ahora actuando también. Sí, claro. O sea, la batalla contra lo que se llama el populismo o contra los modelos que no son neoliberales, tiene en la justicia un instrumento. Entonces lo utilizan, es la justicia y los medios, ¿no? Es decir, es una alianza político-judicial-mediática. Sí. Entonces, a mí me parece que eso no está desmembrado para nada. Comodoro Pi está vivito y coleando con más cuidado, porque acaba de perder su gobierno, el gobierno con el que estaban alineados, pero vamos a ver.
Sí, sí, Vamos sí. a ver, todo es una... Yo creo que todo, lo ves, sobre todo vos que dominás tanto el tema económico, lo ves en precios cuidados. Esto va a ser una especie de batalla diaria. Claro. Diaria. Sí, sí, sí. Bueno, es que muchas veces, y teniendo en cuenta la pregunta que te hacía recién, ese tipo de aparatos, para decirlo de alguna manera, están contenidos, a veces no se ven bien, no están en la superficie y después cuando estalla un tema, que puede ser como el tema económico o sin lugar a dudas uno de los temas como los que estamos hablando, ahí se ven que estaban bien abroquelados, ¿no? Bien escondidos para después poder funcionar normalmente, para decirlo de alguna manera. Sí, pero nosotros hemos visto a altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia yendo a ver al juez Carzoglio para que meta preso a Pablo y a Hugo Moyano también. Claro. O sea, hemos visto que ese aparato judicial y de inteligencia y también mediático jugó mucho, pero mucho en las causas judiciales y en la vida política, mucho. Armaron causas contra el juez Sebastián Casanello, Marcelo D'Alessio aparece por todos lados declarando, espiando, etcétera, etcétera, Sí. atosigando gente para que se arrepienta, ¿no? Tenemos ese aparato, igual que en Brasil, en Brasil jugó un papel tremendo, más importante que en la Argentina todavía. Tony, Lograron sacar de la carrera electoral a Lula, ¿no? Sí, 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 todavía sigue la persecución al expresidente de Brasil. La última, y te súper agradecemos por estar ahí hasta ahora charlando este tema, pero bueno, para cerrar un poquito lo que tiene que ver con el sábado, ¿qué hay que tener en cuenta para leer lo que va a ser la conmemoración este sábado del 5º aniversario de la muerte del fiscal Nisman y qué viene después de eso? Sin duda que nosotros tenemos una situación este sábado en la cual va a haber un grupo de gente ahí, Sí. va a haber un grupo de gente ahí, no dudo de que hay un sector cacerolero, por decírtelo de alguna manera, que va a estar ahí. Claro. Entonces, no me parece que vaya a ser importante para nada, va a ser chico. No es de... ese público es de clase media y de clase media para arriba, por lo tanto en enero tiene poca predisposición a estar en Buenos Aires y a marchar, Sí. Entonces no creo que sea muy importante, pero yo creo que igual el dato decisivo es que no participan ni la DAIA ni la AMIA, ni la Asociación de Fiscales, ni la familia, y creo que tampoco Horacio Rodríguez Larreta, por lo que yo estuve hablando, Horacio Rodríguez Larreta tampoco va a participar de esto. Entonces, es un grupo duro que queda ahí, pero me parece que la lectura es, más allá de la cantidad de gente que haya, es un acto más bien rupturista hacia adentro de Cambiemos. Por ejemplo, nadie del radicalismo, Claro. nadie del radicalismo. Sí. Veremos qué nace a partir del sábado. Tuni, muchas gracias por atendernos y esclarecernos un poco el panorama con el tema Nisman. Nosotros vamos a volver a hablar de economía, ya está la doctora Julia Estrada para resaltar, repasar un poco lo que fue el dato tan duro de el último año de Mauricio Macri, el año de mayor inflación en los últimos 28, pero algo que impacta fuerte en la inflación y en las expectativas es el precio de las naftas. Hace un rato hubo una reunión entre Alberto Fernández y los voceros de las petroleras con quienes habló sobre lo que va a pasar con el precio del combustible. Bueno, quien más sabe ya lo elogié antes, así que no lo voy a sobreelogiar, pero ahora sí está en línea Nicolás Gandini, nos va a esclarecer un poco qué es lo que pasó ahí. Nicolás, te saluda Darío Gaño, ¿qué pasó ahí en esa reunión y qué se espera con el tema naftas? Darío, ¿cómo andas? Gracias por el llamado. A ver, sí, efectivamente fue una reunión del presidente de la Nación con los principales presidentes de las empresas petroleras. Estuvo el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, también el presidente de Pan American Energy, que es la principal empresa privada del sector hidrocarburífero, Marcos Bulgeroni, y distintos presidentes de Shell, de Chevron, de Exxon. Fue una reunión realmente concurrida. Y lo que te diría que es el punto de partida de la relación del gobierno de Alberto Fernández con el sector petrolero. Es la primera reunión que se da a este nivel
no había habido hasta ahora un contacto cara a cara entre el presidente y los distintos referentes del sector petrolero, y el gran tema, como decías vos, es el tema combustibles. Claro. Trascendió rápidamente después de la reunión que el gobierno avanzaría en un congelamiento o continuaría en un congelamiento del precio de las naftas y el gasoil. No es la información que tenemos nosotros, que fuimos recabando en estas 2 horas desde que terminó el encuentro. Yo te diría que el escenario más probable con relación a combustibles es que sí, es verdad, no van a aumentar en los próximos días como un sector de YPF estaba previendo o tenía en carpeta. Pero lo que plantea Alberto y lo que le pidió a las empresas es: ¿por qué no trabajan en una propuesta razonable para ir llevando el precio de los combustibles de forma lógica? Que eso, dicho en criollo, es ¿por qué no hacen un acuerdo entre las empresas que producen petróleo, como por ejemplo YPF, y las empresas que lo refinan, como por ejemplo Shell, para armar un sendero de precios durante todo 2020 y de esa manera llevarle planificación o previsibilidad al sector petrolero? Es decir, no es que el gobierno quiere congelar el precio de los combustibles durante el primer semestre o durante todo el año 2020. Lo que le está diciendo al sector es: trabajen internamente entre ustedes, trabajen también con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, con el secretario de Energía, Sergio Lanciani, armen un acuerdo de precios entre productores y refinadores y luego lo validamos con el gobierno. Yo te diría que eso es lo que más probablemente vaya a pasar. ¿Y cuán atado al dólar está hoy el precio de las naftas y qué se puede maniobrar? ¿Qué puede maniobrar el gobierno de Alberto Fernández teniendo en cuenta que estaba bastante dolarizado todo? Ya, el precio de los combustibles, como le hemos dicho varias veces, depende de 2 variables. Como uno es el tipo de cambio, claro, que con esta situación de control y cepo el gobierno lo va llevando, y la otra es del precio internacional del petróleo. Alguien me puede decir: che, ¿por qué el precio internacional del petróleo? En la Argentina produce petróleo, ¿por qué no hay una economía propia del sector hidrocarburífero? Y ahí lo que siempre decimos es: como el petróleo es un commodity y se expresa en dólares en la misma medida en todo el mundo, si las empresas que están en Argentina, que también tienen activos en Estados Unidos, en Canadá, en Nigeria, en distintas partes del planeta, perciben en la Argentina un precio del petróleo menor al que perciben en otras partes del mundo, lo que van a hacer es destinar inversiones hacia otros lugares en lugar de dejarlas acá. Claro. Uno puede estar de acuerdo o no, pero en la práctica lo que termina pasando es eso. Y es lo que dicen, es lo que cómo negocian con el gobierno siempre. Claramente. Entonces, lo que hizo Alberto Fernández hoy, y eso sí, por lo menos es una novedad, es que, ¿te acordás de esa ley de blindaje de vaca muerta, esa ley de promoción de vaca muerta? Que finalmente al principio se pensó que el gobierno lo iba a meter en el Congreso en diciembre, después perdió fuerza, parecía que se empantanaba. Bueno, no, hoy Alberto Fernández confirmó que en las sesiones extraordinarias va a tratar de enviar ese proyecto de ley en el que viene trabajando Guillermo Nielsen, el presidente de YPF. Ahora, al mismo tiempo que dijo eso, también no tiene sentido tratar una ley de promoción impositiva, fiscal, de índole regulatorio de vaca muerta o de otros activos de petróleo, no solo en Neuquén, sino también en Chubut, en Santa Cruz, si al mismo tiempo el gobierno no puede dar una señal de precios que sea competitiva. Bien. Gracias, Nicolás, por la información y bueno, volvemos a llamarte y a leerte también en Eco Journal. Y va a ver también qué va a pasar con el precio de las naftas. Por suerte, nosotros estamos con la doctora Julia Estrada, que nos va a hablar un poquito de inflación, nos va a hablar de estos datos, pero vamos a hablar también de algo tan importante que tiene que ver con algo que dijo, una palabra que dijo Alberto Fernández hoy cuando hablaba del tema de las naftas, que es la palabra expectativas, cómo cambian las expectativas de todos nosotros y nosotras cuando suben los precios, cuando se acomodan y sobre todo cuando sube el precio de las naftas, porque nosotros sabemos que cuando sube el precio de las naftas después sube todo, pero no es solamente una expectativa sino una realidad. Julia, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. No, y aprovecho que sabés tanto y que no lo habías traído, pero vamos a hablar de este tema un poquito. Vos también sabes de este tema. Bueno, pero las expectativas, lo que dijo Alberto Fernández, dice... El problema es que pega fuerte en las expectativas de la gente y la pregunta que te hago es, bueno, pero después pega en la realidad también. Cuando sube el precio, sube el flete y sube la lata de atún. Sí, yo creo, hablando en el terreno político, que este mes de enero se está complicando en materia de inflación. Recién hablaste con Nico Gandini y te contaba que si bien no habría aumentos en el corto plazo, hay una idea de descontracturar el sector energético porque realmente a enero es lo que le falta. Claro, sí. Esperemos que no ocurra eso. Pero sí, bueno, me parece importante aclarar que en relación a enero lo que está viendo es la recomposición del 21% del IVA. Sí.
frenada o si se quiere reducida por parte de las gestiones que hizo el gobierno nacional con Matías Culfas al Frente de Desarrollo Productivo a un 7% de aumento en los alimentos. Ahora, del 21% al 7%, perfecto, se bajó un montón, pero es un 7% en un mes como enero, cuya estacionalidad en general te marca que los precios no aumentan tanto. Claro, se licuará después con los meses si se mantiene así, y también lo que acabas de decir, lo que acaba de decir Julia y Nicolás, las negociaciones son en algunos sectores más complicadas. La que tuvo Matías Culfas con los supermercadistas es una. Ahora, con los petroleros es complicado y puede pegar en esto, en la inflación más alta desde 1991, fue la del 2019. ¿Y cómo quedó todo? A ver, contame un poco. Bueno, ahora vamos a repasar lo que vos anunciaste, que es el dato final. Esto que van a ver es abierto por rubros, pero es el dato final del 2019, solo del 2019, para cada rubro, el acumulado. Lo que vemos en esta barra naranja es el promedio, que yo contaba el otro día, 53.8. Algunos quizás hasta se pusieron contentos porque esperaban un 55 que fuera alarmante. Bueno, les cuento, amigues, que el 53.8 es el más elevado de los últimos 28 años, con lo cual no hay nada que festejar. Tuvo que salir Augusto Costa a decir que, bueno, no es funcionario nacional, pero sí la provincia, bueno, no va a haber una hiperinflación, porque arriba del 50, 55 siempre queda un riesgo de hiperinflación. Bueno, ahora el gobierno dice que no, igual. Sí, es así, es elevadísimo. Ahora, lo que tenemos, fíjate, a la izquierda de este 53.8, son los rubros que en criollo se zarparon, o sea, se fueron muy por arriba del promedio. ¿Por qué miramos el promedio? Bueno, los que nos dedicamos a la economía intentamos ver qué está por arriba, qué está por abajo, que tiene que ver también con las medidas de dispersión, para ver qué es lo que está pasando. Estos rubros son los que, a mi criterio, tienen que ser objetivo de política económica. Más sensibles, mira, más alto que yo, la salud, 72,1%, el único. Literal. Sí, la comunicación, que eso es lo más complicado. Bueno, claro. ahí tenés prepagas, en salud tenés prepagas y medicamentos, que ya sabemos muy bien, las prepagas y también los medicamentos fueron muy aumentados en la etapa anterior con la Superintendencia de Servicios de Salud avalando esos aumentos. No es que se les ocurría. Cada aumento que hicieron las prepagas fue previamente habilitado por el gobierno. De la misma manera que cada aumento de las naftas fue habilitado por la Secretaría de Energía. Es decir, hay habilitaciones del Estado a eso. Por eso, acá quedan de este lado, así te repaso. Comunicación puede parecer menos importante, pero sí lo es para el quehacer laboral. Equipamiento del hogar, y acá está tarifazos, y alimentos y bebidas, muy impactante. Alimentos y bebidas en el país, de los alimentos y las bebidas, suben más que el promedio, y esto es lo que te explica el aumento de la pobreza y de la indigencia. Vamos a ver otros números que has traído, que siempre, bueno, desde el Centro de Economía Política arman grandes informes, y vos traes acá. Economía macrista, en el ranking histórico de inflación. Mira, a ver. Vos preguntaste por el ranking, ¿cómo quedamos en 2019? Yo acá fui generosa porque todos los titulares arrancan por el año, o sea, arrancan por el 1991 y dicen 2019 es el año de más inflación desde 1991. Bueno, para comparar les puse 1990, 2.314%, 1991, 84%, es un dato elevado el del 91, ya en el 92 baja con la convertibilidad en plena vigencia, obviamente un esquema ficticio, un 1 a 1 que solo era sostenido por deuda, y mientras bajaba la inflación después del 90, 91, subía la desocupación, subía la pobreza, subía la deuda. Así que atención a endiosar la baja de la inflación de la década de los 90 ahora. No, claro. Y mirá, 3, 4, 5 ahí los de Macri. Y en el puesto 3, 4 y 5 son 3 años de 4, porque es una gestión que tuvo Macri, 2019 53.8, 2018 47.6, que fue el año pasado. Por eso yo decía, lo que estamos viviendo son tiempos extraordinarios, porque para nuestro salario no aumentando a este ritmo, ya tenés 2 años así, acumulados, 47.6, 53.8, más el 2016 que tuviste 41.1. Sí, el 2017 también fue una inflación importante, ¿no? Que te mete 4 años importantísimos en materia de inflación, y claro, los salarios no acompañaron. Sí, bueno, y después tenías otros años que solamente, no sé, sáquenle foto a la placa, que igual ya la mostramos más temprano, porque es interesante cómo se hablaba del kirchnerismo de los años anteriores, pero el macrismo se coló en el ranking quedando primero entre los años de más inflación. El ganador. Tuiteó Alberto Fernández con el tema de inflación, porque, claro, vienen varios programas que hablan de lo que el gobierno puede considerar formadores de precios, de supermercados y distintos jugadores, ¿no? Las petroleras. Y decía esto: renovamos el programa Precios Cuidados con nuevos productos y primeras marcas. Estamos para cuidarte, dice el presidente. Queremos preservar el bolsillo de los que trabajan y viven del salario.
vencer a la inflación necesita de vos. Contanos quiénes aumentan los precios y rompen los acuerdos. ¿Me querés ayudar, Julia, Bueno, con esa parte? primero remarcarte la última frase. Contanos quiénes aumentan los precios y rompen los acuerdos. No les gustó nada al sector. La lógica más que venía planteando Alberto del acuerdo social, esto cayó como, bueno, pero pará, ¿por qué nombre y apellido? ¿Por qué marcas? Sí, ¿No? sí, No hay mucho acuerdo. Es, bueno, si vas a aumentar los precios, que la gente lo vea y lo visibilice también. Sí. Bueno, está esta aplicación que queríamos preparar con el productor, una breve explicación. A ver. Es la nueva aplicación Precios Cuidados, permite que puedas ver comercios adheridos al programa, listas de productos e informar irregularidades. Hay, bueno, toda una propaganda que está existiendo para que te la descargues a tu teléfono. Es una aplicación de descarga gratuita, Sí, que tiene lo que un te mapa muestra es esto. Estas placas las preparó la producción, que cuando entras primero tenés un mapa con un buscador, podés poner ahí abajo el barrio y te Claro. aparece ya algo que igual, a mi criterio, cada uno sabe a dónde va a ir, medio que ya sabes cuál es tu supermercado, tu lugar a donde vas a ir. Arrancó por los supermercados grandes. No hay supermercado grande que no lo tenga, o si no lo tiene, sería grave a esta etapa del programa. Sí, tal cual. Lo que sí no hay, porque se está negociando, son super chinos que están recién entrando, y los almacenes, que también es otra lógica que tarda un poco Los más. supermercados nacionales, que son mercados y que también tienen una estética como los asiáticos, que son más pequeños, pero son de capitales nacionales. Claro, exactamente. Así que hay que esperar a que eso avance, pero en el súper, los 4 o 5 cadenas que tenés en tu cabeza Están. tienen precios cuidados. Sí, Deberían que son tenerlos. Esos y los productores son los que estuvieron el 31 de diciembre hasta las 7 de la tarde ahí, enojadísimos de un lado y del otro, tirándose de los pelos, pero bueno, negociando. Volvieron las Efectivamente. negociaciones fuertes al Ministerio de Producción, Ministerio de Economía. Se busca Sí. el producto y los comercios deben exhibirlos en góndola con sello identificatorio. Precios Cuidados tiene el control sobre el suministro, sobre la señalización y sobre el precio, claro. Bueno, y ahí, nada, sencillamente cómo te van apareciendo en la aplicación. Yo Perfecto. recomiendo que lo prueben. También es como cualquier chiche nuevo, te tenés que acostumbrar a usarlo. Pero creo que una vez, digo, si el gobierno logra ganar esta pequeña batalla, que es una batalla de instalar una aplicación, no es menor, Sí. bueno, le diste a la población una herramienta que te permite reforzar a los verificadores de precios, porque no es lo mismo tener, bueno, vos publicaste una nota en Minuto 1, una Sí, sí, secretaría sí. que tiene pocos verificadores y que tiene que reforzarlo, pero lentamente. ¿Cómo lo reforzás a eso por afuera? Y dándole una herramienta a la gente para que pueda controlar. Así que bueno, estaremos obviamente a lo largo de cuando termine la semana y la semana que viene, explicando la aplicación, Sí. que a mi criterio me parece muy novedoso. Bien, Julia, muchas gracias por venir y por explicarnos todo lo que tiene que ver con las naftas y con la inflación que quedó, de la inflación más alta en los últimos 28 años. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de lo que queda del análisis político de este día, que es un día de enero muy movido, pero resumimos un poquito cómo quedó el día económico y político de esta manera. Y estamos convencidos de que en el año 2019 la Argentina va a tener una inflación de un dígito, cosa que no ocurre desde el año 2005 probablemente. La economía se tranquilice. Yo creo que poco a poco lo vamos haciendo. Le exijamos a productores de la industria, fundamentalmente agroalimentaria, a que tengan un compromiso ético con la sociedad argentina. En el mes de diciembre la inflación aumentó un 3,7%, a pesar de todas las medidas que se intentaron tomar en el último tiempo del gobierno de Mauricio Macri. No me voy satisfecho con cuánto creció la economía en mi mandato o cuáles fueron los resultados de nuestra lucha contra la inflación y la pobreza. La inflación más alta en 28 años. ¿Por qué algunos rubros aumentan más que el promedio? Bueno, evidentemente hay una política pública que así lo ha habilitado. Lo que más aumentó, fíjense acá, la salud, 72,1% en un año. Estamos hablando fundamentalmente de las prepagas, también de lo que tiene que ver con medicamentos. Bueno, fíjese que estamos frente a la inflación más alta de los últimos 28 años, estamos frente a números récord de pobreza, caída del empleo, cierre de pymes, y a un mes del gobierno aparecen explicando qué hacer con la deuda. Aquellos que dejaron el nivel de deuda contra producto más alta de la historia argentina. Después de 4 años de macrismo en la provincia, efectivamente, como ocurrió a nivel nacional, dejaron una situación
desde el punto de vista financiero insostenible. Pero ahora parece que todo este desastre, ese capítulo desastroso de una ola, insisto, de sobreendeudamiento, y en el gobierno anterior también default, en términos de que se quedaron sin posibilidad de pagar y reperfilaron. Todo eso se borró. Y ahora parece que al medio asumir es un problema del Ministerio de Economía Nacional, del Ministerio de Economía o del gobierno provincial, y la verdad es que la cosa es exactamente al revés. El país sobreendeudado, teniendo que encarar una renegociación, la provincia con una renegociación que encarar. Yo lo veía o lo escuchaba al ministro Lacunza aquí, pero yo le aconsejaría que haga silencio, porque él tuvo que declarar el default de la deuda en pesos de la Argentina. Argentina tiene muchos elementos que me parece son causantes de la inflación. A mi juicio, uno de los peores, y tal vez el más determinante en este momento, es lo que yo llamo la inflación autoconstruida, que es la inflación psicológica. Es el comerciante que dice: uy, escuché decir que van a subir los precios, entonces yo los subo antes para no quedarme atrás. Que es importante que terminemos con una situación que es absolutamente injusta, que es que hoy el régimen de jubilaciones de privilegio le cuesta a los argentinos 23.000 millones de pesos por encima de los aportes y contribuciones que hacen los trabajadores del Poder Judicial y los embajadores. Digo, para que entendamos que cuando se habla de las dificultades que muchas veces tenemos para mejorarle a los jubilados, aparecen situaciones como estas, ¿no? Que son injustas y que tenemos que corregir. Bueno, pero pareciera ser que acá la única preocupación son los pobres. Y la clase media con el plan contra el hambre se beneficia mucho. La clase media es la dueña de los almacenes, es la dueña de los supermercaditos. Y esa clase media, de repente va a haber un nivel de consumo que antes no veía, porque toda esa gente que hoy accede al plan contra el hambre no estaba consumiendo. Y no era que no estaba consumiendo ropa, no era que no estaba consumiendo esparcimiento. Sí, no comían. La economía se tranquilice, yo creo que poco a poco lo vamos haciendo. Le exijamos a productores de la industria, fundamentalmente agroalimentaria, a que tengan un compromiso ético con la sociedad argentina. Economía, los viajes de Alberto Fernández, lo que pasa en Rosario. Vamos a tratar de analizar un poquito acá en la mesa con Ulises Bocia y con Sergio Chousa. Empiezo con Sergio porque veníamos hablando de economía. Sergio, ¿se puede bajar la inflación rápido en la Argentina? Bueno, no sé si se puede y tampoco estoy tan seguro de que sea deseable, ¿no? Me parece que puede ser un mal augurio, digamos. Sí, incluso puede ser insustentable, ¿no? Porque programas que nos prometían una baja acelerada, una convergencia en 4 años a un 5%, ya los tuvimos, ¿no? Y no fueron programas más allá, digamos, de los errores de diagnóstico, más allá de la implementación, no fueron programas que fueran sustentables, ¿no? Me parece que lo primordial a cuidar, a proteger en materia de la trayectoria inflacionaria es que sea sustentable la baja, ¿no? Y para eso tiene que ser paulatina, tiene que ser pari passu, conforme también vayan los salarios, ¿no? Porque si hay algo que hay que cuidar este año, después de una licuación tan severa de los salarios reales, es que no pierdan poder adquisitivo, con lo cual yo me preocuparía porque empiece a haber una dinámica decreciente, sí, no, tal vez no queriendo frenar un auto que viene a 200 kilómetros por hora en un segundo, pero sí cuidando que el poder adquisitivo de los salarios este año se proteja. Ulises, bueno, el economista es Sergio, pero también tiene que ver con algo que decía Alberto Fernández, es psicológico, cómo afecta psicológicamente, algo que estuvo subiendo mucho en las encuestas de qué es lo que más preocupa a los argentinos, que es la inflación. Bueno, el resto de los problemas que tenemos los argentinos y las argentinas, ¿cómo queda? No en la encuesta, pero ¿cómo queda parado frente a un gobierno nuevo? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo creo que esta primera etapa del gobierno de Alberto Fernández hay que analizarla como un momento en sí mismo. O sea, es una transición. Es dar los primeros pasos para desarmar un modelo económico, un proyecto político, un proyecto de país incluso, que nos llevó a una cantidad muy importante de fracasos. Y lo que se está haciendo en este primer momento es afrontar de la mejor manera que se puede un conjunto de frentes, todos juntos. Digamos, el propio nombre, ¿no?, de la iniciativa legislativa más importante que se trabajó hasta ahora, que fue la propia ley
de solidaridad social y de reactivación económica muestra un poco esa intención de abordar de conjunto problemas que son todos urgentes y que no se los puede pensar como una iniciativa de largo plazo. Es parar la pelota y arrancar de vuelta. Y hay que analizar los resultados de ese parar la pelota que nos permita salir de la emergencia. Y una vez salido de la emergencia, yo creo que es necesario retomar un rumbo que se había iniciado en la Argentina y que el gobierno de Macri frustró, que fue el de llevar adelante un proyecto de desarrollo nacional. Lo que requiere un debate, requiere acuerdos, requiere encontrar puntos de contacto y requiere también explicitar diferencias, pero que evidentemente para poder llegar a ese momento hay que atacar el problema del hambre, como está atacando Alberto, hay que atacar esta intención, ¿no?, de quebrar la inercia inflacionaria que se ve en distintos frentes en lo económico, y hay que trabajar en construyendo acuerdos políticos, que quizás lo más interesante del gobierno de Alberto, que es un gobierno de coalición, con una gran heterogeneidad y con una gran capacidad de articulación. Y en esas negociaciones está lo que pueda pasar también en este enero, en febrero, y puede haber novedades con respecto al precio de las naftas. Hace un rato estuvo esta reunión que ya estuvimos charlando, donde no se sabe qué va a pasar porque, bueno, las petroleras obviamente tienen un peso importante, YPF también es muy importante en la Argentina, en la economía argentina, y estuvo esta advertencia, amenaza, como quieran decirle, de, bueno, si no se suben los precios, no va a haber inversiones. ¿Pasó eso? ¿Qué pasa con las inversiones que no llegaron en el macrismo y qué puede pasar ahora? Sí, Darío, yo creo que en relación a ese sector en particular hay un efecto innegable de manta corta, ¿no?, en el cual vos tenés que hacer equilibrio entre inversiones por un lado y la incidencia de las naftas sobre la canasta de consumo de forma directa y también como factor determinante, altamente gravitante en la formación de precios de todos los bienes y servicios de la economía. En ese equilibrio me parece que hay dos agendas, ¿no? Sí. Una de corto plazo en el cual se le pide a las petroleras que hagan un esfuerzo, que sostengan un poco, que pongan un poco la espalda, también entendiendo que tienen margen, ¿no? Porque, digo, parte de la liberalización del precio del crudo, el hecho de la convergencia que se suscitó a partir de 2018 en Argentina, donde nos acoplamos a precios internacionales, le dio cierto margen al sector. Entonces, por un lado, que sostengan en el corto plazo, también entendiendo que, digamos, tampoco hay, valga la redundancia, nafta en la hoguera de lo que son los precios del crudo, porque el tipo de cambio, factor esencial, no se está moviendo en estos meses. Sí, los precios internacionales levemente, pero tampoco de forma tan mayúscula. Y que apuesten a largo plazo, ¿no? Que reciclen un poco de corto, apostando a largo plazo, bueno, en esta idea de lo que se va a debatir seguramente en sesiones extraordinarias de esta ley de blindaje a las inversiones en vaca muerta en particular. Sí, y ahí cómo afecta a la familia argentina si, por ejemplo, se puede volver a tomar más vacaciones o puede tener una canasta que sea más fácil de llegar, al menos en el verano. Después empieza un año también complicado. ¿Cómo impacta eso en el electorado de Alberto Fernández? Mira, yo creo que es interesante una reflexión sobre esto porque Macri llegó al gobierno reclamando un país normal. Y esa idea de normalidad es una idea que todo el tiempo se resignifica y está sujeta a la disputa política. Yo creo que un país en el que una familia argentina no puede ni pensar en tomarse vacaciones, evidentemente no es un país normal. Entonces yo creo que también es interesante cómo desde el propio Frente de Todos, del propio gobierno de Alberto Fernández, se puede reapropiar esa idea de normalidad. ¿Qué es un país normal en la Argentina? Un país donde, por supuesto, se llega a fin de mes. También la propia Cristina había hablado de ordenar la economía, reordenar la economía, o sea, recuperar el concepto de orden, ¿no? Sí. Lo que trajo el neoliberalismo fue desorden a la Argentina, no fue un nuevo orden, fue un abierto y catastrófico desorden en todos los terrenos. Entonces, bueno, volviendo a lo que decía antes, a una economía de una familia que pueda estar ordenada yo creo que es un objetivo político central para el gobierno de Alberto Fernández, generar un orden, ¿no? Una previsibilidad. Ulises, va a viajar Alberto Fernández en pocos días, va a ir al Vaticano y a Israel. ¿Cómo es ese primer viaje, o ese viaje en realidad, que pueda, este primer viaje del año, y qué va a marcar en la presidencia de Alberto Fernández, o al menos en la primera parte de esta transición que decías? Bueno, es que hay un objetivo que es paradójicamente, ¿no? Porque, otra vez, uno vuelve al macrismo y el macrismo decía hay que volver a integrarnos al mundo. Sin embargo, lo que se vio a lo largo de 4 años fue un gobierno con una gran incomprensión de la dinámica real actual, contemporánea, del planeta, de la multipolaridad existente. Y creo que en particular el viaje al Vaticano es muy interesante para el análisis político,
porque obviamente contando con una figura como Francisco y con la posibilidad de interceder en el debate económico, Francisco probablemente sea hoy el líder global más crítico de la globalización neoliberal, del neoliberalismo, de la teoría de la economía del descarte, ¿no? De la idea de que los flujos financieros tienen que, sin ningún tipo de restricción, gobernar la dinámica global. Bueno, encontrarse y empezar su gobierno en un diálogo económico, ¿no? Con Francisco creo que es interesante porque busca de alguna manera acoplarse a esa idea. La globalización neoliberal ya no es un horizonte que genere expectativas de prosperidad para los pueblos del mundo y mucho menos para un pueblo y un país dependiente como la Argentina. Entonces creo que es un viaje muy interesante que va a estar más precedido por el encuentro económico, donde va a estar el ministro de Economía. Bueno, ministro de Economía y representante del FMI. ¿Puede el Papa intervenir en la negociación de Argentina con el FMI, Sergio, Ulises? Desconozco, a mí me parece sí que va a ser el centro de la política macro este año. De hecho, está de alguna forma demorando algunas definiciones lo que pase con la negociación del Fondo Monetario, pero es el centro, va a ordenar lo que va a ser este año los posibles resultados, los desafíos en materia macroeconómica. Ahí me parece sí que sea quien sea el actor global, y me parece que ahí todas las voces contribuyen, sea quien sea que empiece a poner orden sobre las responsabilidades de los diferentes actores, es importante cambiar esa lógica, ¿no? Un poco lo que pasó en 2018 y 2019, donde toda la carga de la responsabilidad estaba en nuestro país. Y la verdad que el Fondo Monetario, a la hora de dar la anuencia sobre lo que fue el programa inicial, aceptando los parámetros totalmente ilusorios de lo que iba a pasar en ese acuerdo, proponiendo una dinámica que se mostraba totalmente insustentable. El Fondo Monetario tiene que asumir parte de esa corresponsabilidad. Entonces me parece que eso es lo que va a estar en disputa a lo largo de estos meses de negociación y bueno, esperemos ahí que sea conducente a la mejor renegociación porque nos jugamos realmente una ficha muy importante. Y viene muy difícil ahora, decías el Papa, habla del capitalismo financiero, lo ha hecho, el Lula, ayer Pepe Mujica dijo que Uruguay se queda con los cagadores de Argentina. ¿Alberto Fernández lo ven o hay espacio para que en la previa de una negociación tenga esas palabras tan duras por ahí con las financieras? O sea, que vaya bien agresivo. ¿Hay lugar para eso? ¿O en la negociación es más difícil? Él viene siendo muy cauteloso con sus palabras, incluso negándose a adelantar posiciones en la medida en que está en una negociación. Lo cual hay que hablar Martín Guzmán, que también muy sensible. Lo cual es súper razonable. Pero no obstante eso, hay una política muy clara de parte del gobierno. Primero, de lo que decía recién. O sea, hay una corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en lo que pasó en nuestro país. Y eso es necesario que el Fondo Monetario Internacional lo acepte. Y Alberto Fernández permanentemente marca ese punto. O sea, no hace falta ser agresivo en las palabras para dejar clara una posición. Pero se puede empantanar la negociación, digamos. Es el FMI el que está negociando, no es... O sea, probablemente gran parte del inicio, por lo menos del gobierno del Frente de Todos, se juega en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional porque el acuerdo que hizo Macri con el FMI fue de tal magnitud que pone en jaque el conjunto de la política económica y de la política del país. Pero ¿qué puede ser, Sergio, exitoso, una negociación exitosa? ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora, hoy tenés una compresión de vencimientos de deuda, no solamente con el fondo, también con los acreedores privados, que es totalmente extenuante, ¿no? Digamos, nuestra economía, nuestras cuentas externas, nuestra posición de reservas no lo soporta y esto, no es una evaluación de la administración actual, fue la evaluación de el ex ministro Hernán Lacunza cuando reperfiló, cuando defaultió deuda en pesos. Pero volviendo un poco a lo anterior, y en la traducción incluso con el sistema financiero local, a mí me parece un poco replicando lo que decía Néstor Kirchner de fíjense más lo que hago que lo que digo, ¿no? Y en el sentido de esta idea de que lo cortés no quita lo valiente. Por ejemplo, lo que viene pasando con el sistema financiero, ¿no? Hoy, por ejemplo, se dio este recorte de otros 2 puntos de tasa de interés. No es necesario pelearse con el sistema financiero para cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Cambiar esta variable fundamental en Argentina que llegó al 84% y ahora gradualmente ya bajó 13 puntos, hoy ya está en 50% con el recorte de hoy, ¿no? Me parece que es más importante ver cómo viene la dinámica de las políticas y la toma de decisiones que
digamos, una pelea agonal donde directamente se muestren los dientes. Veremos cómo avanza esta primera etapa de transición y después la segunda etapa de negociación con el FMI, con los acreedores, que es muy importante para la economía y para todo lo que viene. Sergio Ulises, muchas gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a una tanda y ya volvemos con lo que está pasando en Rosario y también un dato más sobre lo que puede pasar con el precio de las naftas y después viene recalculando. Pero mini tanda y ya volvemos.